Hola, soy Paola Borda. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ley y Libertad. La Constitución de Francia, a diferencia de las de otros países en el mundo como Inglaterra, es escrita. La actualmente vigente fue promulgada el 4 de octubre de 1958. Luego de haber sido aprobada a través del referendo de 28 de septiembre de ese mismo año por más del 82% de franceses con derecho al voto. Con ella se transformó el régimen político del país. La Cuarta República o Quatrième République terminó y la Quinta República o Cinquième République surgió. Por lo tanto, en este episodio del podcast de Ley y Libertad, describiremos en primer lugar los acontecimientos que impulsaron su redacción y posterior entrada en vigencia, es decir, sus antecedentes. Luego, explicaremos sus características principales, lo cual implicará detenernos para precisar qué textos componen el bloque de constitucionalidad francés, entre otros aspectos importantes. Finalmente, usted podrá conocer cuántas veces esta Constitución ha sido reformada y cuáles han sido los procedimientos constitucionales que existen para llevarlo a cabo. Si le interesa conocer nuestra bibliografía y referencias para hacer citaciones, le recomendamos consultar la versión escrita de esta investigación. Usted puede tener acceso a ella ingresando a paolabordagomez.wordpress.com. El link se encuentra en la caja de información. La crisis argelina de mayo 13 de 1958 fue el hecho histórico que puso en evidencia la necesidad de dar al Poder Ejecutivo facultades más amplias de las que tenía en ese entonces, cuando bajo la Constitución de 1946 se preveía un sistema político en donde el Parlamento era el poder público predominante. De manera que la prolongada inestabilidad gubernamental causada por los fuertes enfrentamientos entre, por una parte, los argelinos independentistas y por otra, los llamados europeos de Argelia, había llegado a un punto de no retorno, poniendo en jaque la legitimidad del gobierno metropolitano. Este venía enfrentando sin ningún éxito los ataques terroristas de los integrantes del Frente de Liberación Nacional desde el 1 de noviembre de 1954, fecha de la muy recordada Toussaint Rouge, evento que marcó el inicio de la Guerra de Independencia de Argelia. Como consecuencia, se impulsó la puesta en marcha de una solución política y jurídica que implicó, por un lado, el regreso al poder del general Charles de Gaulle y por otro, la redacción de una nueva constitución que lo respaldara durante el proceso de estabilización nacional. El general de Gaulle lideró el nuevo proceso constituyente. Tras ser nombrado presidente de la República y recibir un mandato excepcional por parte de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, creó un comité consultativo constitucional que tuvo el encargo de redactar el texto que le daría las facultades para poner fin a la crisis. De allí surgió la Ley Constitucional de 3 de junio de 1958. Esta se sometió a aprobación de los ciudadanos mediante el referendo que se llevó a cabo el 28 de septiembre de 1958. Posteriormente, el 4 de octubre el presidente promulgó la nueva Constitución y declaró el inicio de la Quinta República desde París. La Constitución de 1958 tiene 61 años de vigencia hasta hoy, noviembre de 2019. Este hecho la convierte en una de las más longevas de la historia constitucional de Francia, teniendo en cuenta el listado que se expone a continuación.
Por otra parte, la Constitución de 1958 tiene también un contenido dinámico y como consecuencia compuesto, es decir, en sí misma solo la componen 108 artículos. Sin embargo, no deben pasarse por alto, primero, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto 26 de 1789, segundo, el preámbulo de la Constitución de 27 de octubre de 1946 y tercero, la Carta del Medio Ambiente de 2004. Estos tres textos también forman parte de la Constitución. De hecho, constituyen un bloque de constitucionalidad de un total de 153 artículos que son el punto de referencia de todos los principios que rigen el sistema jurídico francés. Ahora bien, la razón por la cual se han agregado progresivamente diferentes normas a la Constitución es la falta de previsión de disposiciones alusivas a los derechos y libertades fundamentales en el texto de 1958. Quienes redactaron la Constitución en ese entonces tuvieron como prioridad la transformación del sistema político para provocar un equilibrio institucional entre los poderes públicos. La racionalización parlamentaria conllevaba al fortalecimiento del poder ejecutivo y en consecuencia generaba esa estabilidad gubernamental que se necesitaba. Como consecuencia, no se incluyó un capítulo alusivo a los derechos fundamentales. Solo se hizo una referencia amplia a estos en la primera frase del preámbulo, así. Pese a lo anterior, la jurisprudencia tuvo y sigue teniendo en la actualidad una influencia capital en el reconocimiento paulatino de una definición en sentido compuesto de la Constitución. En junio de 1959, por ejemplo, el Consejo de Estado equiparó discretamente el preámbulo a la Constitución. Luego, en junio de 1970, el Consejo Constitucional otorgó valor constitucional al preámbulo en una de sus decisiones. Sin embargo, estos dos precedentes anteriores pasaron desapercibidos, pues la decisión clave y más reconocida es la número 7144 DC de julio 16 de 1971. En esa oportunidad, el Consejo Constitucional amparó la libertad de asociación, otorgando valor constitucional al preámbulo de manera explícita. A partir de esta decisión, 4 aportes fueron realizados al derecho constitucional francés. Primero, se asimilaron a la Constitución la Declaración de Derechos de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946, por ser los textos a los que se hace referencia. Como consecuencia de lo anterior, un segundo aporte consistió en la creación de los principios particularmente necesarios a nuestro tiempo. Estos fueron extraídos del preámbulo de 1946 y definen un conjunto de derechos sociales, políticos y económicos actuales, como por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la mujer. Tercero, se originó el punto de partida del control constitucional de fondo de las leyes. Y cuarto, se creó una segunda categoría de principios denominados principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. Estos evocan los principios que un juez puede extraer de las leyes nacionales para suplir el vacío jurídico que dejaron los textos de 1789 y 1946. Es decir, con estos principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República, el juez integra a la Constitución los aportes legislativos en materia de derechos y libertades fundamentales que se han venido realizando a lo largo de los últimos 2 siglos. Con respecto a la Carta del Medio Ambiente de 2004,
ella fue integrada a la Constitución varios años después mediante la Ley Constitucional de marzo 1 de 2005. El Consejo Constitucional ha hecho referencia a los nuevos derechos y deberes que allí se consagran en materia ambiental a partir de una decisión de 2005. Sin embargo, su valor constitucional se ha delimitado estrictamente a los 10 artículos que la componen. En la decisión número 2014-394 QPC, el Consejo Constitucional excluyó la posibilidad de derivar cualquier derecho o libertad de las 7 disposiciones previas que anteceden los artículos de la Carta. Finalmente, tratándose del bloque de constitucionalidad francés, no se deben pasar por alto los objetivos con valor constitucional o OBC. Estos sirven al legislador para conciliar choques entre derechos fundamentales y limitar su carácter absoluto. Así, algunos OBC reconocidos son la salvaguarda del orden público, la lucha contra el fraude fiscal y la posibilidad para toda persona de disponer de una vivienda digna. La Constitución de 1958 es un texto rígido. Por lo tanto, cualquier reforma a su contenido debe ser elaborada a través de una ley constitucional. Esta debe someterse después a un procedimiento especial. En el pasado, la Constitución establecía 3 tipos de procedimientos: el del artículo 11, el del 85 y el del 89. Actualmente, solo los artículos 11 y 89 están vigentes. Según la doctrina, el procedimiento previsto por el artículo 11 es el más polémico y el del artículo 89 el más frecuente. El artículo 85, por su parte, fue derogado el 4 de agosto de 1995 por la Ley Constitucional 880. Con fundamento en el artículo 11, Charles de Gaulle tramitó la reforma constitucional que introdujo la elección del presidente de la República mediante el sufragio universal y directo. Esta norma contempla un procedimiento que habilita al presidente a convocar a los ciudadanos a un referendo sin exigir de manera previa la aprobación del Parlamento. Por esta razón es polémico. Como consecuencia, solo la reforma constitucional relativa a la elección del presidente de la República ha permanecido desde 1962 como la única tramitada bajo lo previsto por el artículo 11. Por otra parte, el procedimiento previsto por el artículo 89 es más estricto. Según este artículo, el procedimiento para reformar la Constitución necesita, primero, de la aprobación del presidente de la República y de su gobierno. Segundo, la aprobación de la reforma por parte del Senado y la Asamblea Nacional. Y tercero, el presidente puede escoger entre solicitar la aprobación de la reforma a los ciudadanos o al Parlamento nuevamente. En la primera hipótesis se llevaría a cabo un referendo. En la segunda, se necesitaría obtener una mayoría favorable equivalente a los 3/5 de votos emitidos entre el Senado y la Asamblea Nacional. La última reforma a la Constitución francesa fue tramitada a través del procedimiento del artículo 89. Ella es una de las más importantes junto con la de 2 de octubre de 2000, que redujo el mandato presidencial de 7 a 5 años, y tuvo como origen el proyecto de modernización de las instituciones de la Quinta República. Se realizó por medio de la Ley Constitucional de julio 23 de 2008 y con ella se crearon 9 artículos, se reformaron 28 y se complementaron 12. Desde la fecha de su promulgación, la Constitución de la Quinta República ha sido reformada 24 veces hasta el día de hoy. La mayoría de revisiones se efectuaron en los años 90, como resultado de diferentes acontecimientos como, por ejemplo, la creación de la Unión Europea. A continuación se enlistan todas las reformas.